Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es iniciar esta semana, este caluroso lunes, buscando la palabra de Dios, dándole gracias por tanta bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque nos enseñas tantas cosas, porque tú quieres que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos a través de este pasaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en Romanos capítulo 13, versículo 8, y es tan interesante como todos los que hemos leído. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué interesante la indicación que Pablo nos hace. No debáis a nadie. Los mandamientos de Dios a los cristianos son claros y enérgicos, especialmente cuando se trata con el prójimo. Esto es, con los ciudadanos del mundo. Las leyes de Dios nos ponen, son pocas, pero son notables. Primero que es, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay una ley fundamental en la palabra de Dios, una ley fundamental en nuestra vida diaria, que resume todas las demás leyes de los hombres. Es sorprendente pensar que todas las leyes de la vida humana pueden resumirse en una sola ley. Sin embargo, se puede hacer. La ley que abarca todas las demás es la ley del amor. Es la ley del amor. No debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia es muy clara. No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Veamos dos puntos significativos. Primero, el cristiano no tiene que deber nada a nadie. A primera vista, el versículo parece decir que el creyente no debe pedir préstamos ni endeudarse con ninguna persona. A la luz de lo que acaba de enseñarse, esto es verdad, y es tanto la voluntad de Dios como un deber que el cristiano debe de llevar a la práctica. El cristiano debe de dar el ejemplo al pagar a los hombres honra cuando se debe honra, así como pagar deudas de dinero. Tenemos que entenderlo. Pero ¿cómo funciona este mandamiento en la práctica diaria? Significa este mandamiento que el creyente no debe jamás pedir un préstamo de dinero o comprar a base de un plan de crédito, pagadero en cuotas periódicas, por ejemplo, una casa o un coche. Por cierto, hay diversas interpretaciones sobre la relación de este mandamiento con las diversas sociedades y con las prácticas monetarias. Podemos ver tres cosas, se pueden decir claramente, y deberían ser la práctica diligente en todos los creyentes. El cristiano no debe de comprar nada que no necesite realmente. Al ir a comprar una cosa tenemos que preguntarnos, ¿realmente me hace falta? ¿Realmente necesito esto que voy a comprar? El dinero debería de ser utilizado para hacer frente a las necesidades de un mundo que también tambalea bajo el peso del hambre, la enfermedad
y la muerte masiva cada día. El cristiano no debe de comprar a menos que pueda hacer frente a las obligaciones de pagar lo que compra. Si el cristiano tiene que comprar un artículo costoso, como un coche o una casa, y contraer la obligación de hacer pagos periódicos, debe de ser capaz de cubrir sus pagos, o no debe de comprar el artículo. En realidad, nada debe mientras la cuota no esté vencida, pero sí debe en el momento en que la cuota llegue a su vencimiento. Si no paga en la fecha de su compromiso, está cometiendo una clara desobediencia a Dios. Pero el punto importante es este: un creyente no debe de estar endeudado a nadie. La gente del mundo vive para el mundo y para el dinero y sus posesiones. Es todo lo que tienes. Sin embargo, juzgan a los hombres por cuánto tienen. No importa que la persona sea cristiana o no cristiana. La gente como quiera juzga por su situación financiera. Mira cómo no tiene dinero y anda comprando. Mira cómo no tiene y anda comprando. Mira, si un creyente no paga prontamente lo que debe y sus obligaciones, se considera que no tiene ética y que es deshonesta y que es un ladrón. Y lo es porque ha tomado algo que le pertenece a otro. Ha engañado, ha mentido al hombre a quien le compra la casa o el carro. Convenció al hombre que quería y que era capaz de pagar, y ahora no paga lo que debe. Eso es lo que está diciendo. No que no compres a crédito, sino que seas capaz de pagar lo que sacaste. Que tú sepas que vas a poder afrontar ese gasto. Ese gasto tenemos que entenderlo. El creyente no debe de estar endeudado. Sencillamente, el cristiano creyente debe siempre pagar sus cuentas y cumplir sus obligaciones. Nunca tiene que deber nada a ningún hombre para no dañar el nombre de Cristo y no dañar nuestro testimonio y hacer que las personas se alejen del reino de Dios debido a que se han formado una opinión negativa de los creyentes cristianos. Hay personas que me preguntan, ¿por qué la gente se va de una iglesia? Y yo digo, la primera razón es que porque pidieron dinero prestado y no lo pagaron, y mejor me voy, dejando la deuda y dejando una falta de testimonio en la congregación. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio y del nombre de Cristo y de la validez de la iglesia. El creyente debe de ser irreprensible en todas las formas. Vivir una forma irreprochable es no deber nada a nadie. Las cuentas hay que pagarlas puntualmente. Puntualmente. Qué pena es cuando te cortan la luz, el agua, el teléfono, porque no pagaste. Cuando tienes ese compromiso y porque tienes que separar ese dinero, tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Dice Mateo 23:25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Qué dura palabra habló el Señor Jesús. De los que se creían religiosos, pero eran hipócritas, robaban, hacían injusticias. Y dice en el versículo que aprendimos el viernes, pagad a todo lo que debéis, al que tributo,
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Tenemos que dar, pagar al que merece honra, darle honra. Al gobierno, el tributo o los impuestos. Tenemos que la honra, el respeto. En Santiago 5:4 dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, dice Santiago 5:4. Y luego en Segundo de Reyes 4:7 dice: vio ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Conocemos la historia. Era una viuda de un profeta que su marido al morir le dejó deudas y ella no tenía con qué pagar. Y el siervo de Dios le dijo: ve y vende el aceite que tienes en tu casa y paga. Con lo que sobra, vive un tiempo. Pero debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Dice en Proverbios 16:8: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. La segunda cosa es que el creyente no tiene que deber a nadie sino el amor. El amor hará más que cualquier otra virtud por ganar personas para Jesucristo y por el advenimiento de la sociedad ideal. Como dice este versículo, el amor cumple la ley. Así que si cada uno ama a los demás, entonces cada uno entrará cumpliendo la ley. Y la sociedad y la vida ideal que todos anhelamos se convertirá en una realidad. Esto se ve claramente en este pasaje. En efecto, es el mayor énfasis de todos los versículos. Dios está diciendo a los creyentes que se amen unos a otros con el fin de demostrar lo que la sociedad puede llegar a ser. El mundo y la sociedad pueden vivir en amor si se vuelven a Él. Sin embargo, si los cristianos viven endeudados, cometen los pecados que consideramos luego, entonces no son diferentes a los del mundo. Demuestran que los hombres que han hecho una falsa profesión de fe, los creyentes llegan a ser solamente hipócritas nada más. Por esta razón los creyentes deben obedecer a Dios. No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. El tema es porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. El tema de los puntos siguientes es cómo cumple la ley del amor. Las leyes mencionadas son las leyes que faltarían acerca de la conducta del hombre hacia su prójimo, todas las cuales han sido tomadas de los 10 mandamientos. El amor cumple los mandamientos de Dios. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Si tú amas a tu prójimo, el agua. Entonces, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, cumplir los mandamientos y amar al prójimo, amar primeramente a Dios y cumplir los mandamientos del Señor. Traten, amados, de no deberle a nadie. Traten de no deber a nada, sino solamente lo que es necesario para nuestro vivir diario. Y si debemos de pagar puntualmente. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje, Señor.
Gracias, Padre eterno, porque nos habla a cada uno, Señor. Gracias, Padre celestial. En el nombre de Jesús, gracias. Enséñanos, Señor, a no endeudarnos, sino cumplir el amor, que es el que cumple la ley. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo